Bueno, y hoy, por último, damos paso a Isabel Santamaría Repullo, que va a hacer la comunicación de experiencias de personas separadas después de haber superado un divorcio de alta conflictividad. Te paso la palabra, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se me vea y escuche bien. ¿Es así? Sí. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Voy a dejar, si acaso, unos pequeños comentarios que he tomado nota sobre lo que habéis estado diciendo. Me ha encantado veros a todas y habéis visto que he estado muy activa, en el chat. Y mi ponencia o mi pequeña comunicación en este caso va sobre la experiencia de personas separadas después de haber superado un divorcio de alta conflictividad. Desde el principio, cuando María Dolores me preguntó si quería participar, cuando vi este título, pues me encantó y lo escogí. Lo escogí en primer lugar por experiencia propia y en segundo lugar porque posteriormente, con la formación adquirida y la experiencia que he tenido en casos similares, me ha hecho ver desde otra perspectiva este tipo de casos, ¿no? Yo, como en mi presentación pone, soy abogada desde hace 25 años, desde el 2014 adquirí la formación en mediación y desde el 2019 adquirí la formación en coordinación de parentalidad. ¿Qué ocurre? Que yo en el año 2007, bueno, pues después de 20 años de convivencia y algunas dificultades que surgen en todas las convivencias, como vienen siendo normales, bueno, pues se empeora y surge una situación ya, diremos, de maltrato. Entonces, con mi formación como persona física, como Isabel María, mujer, y mi formación, pues tuve que gestionar esa situación. Cuando la viví en primera persona, pude gestionar y adoptar las herramientas necesarias para poder hacer lo mejor posible para mis hijos, que entonces tenían pues 9 y 4 años. Entonces, efectivamente, como Nuria García ha comentado, es muy duro ver cómo tus hijos te dicen, en concreto mi hijo mayor, se sentó en el suelo, dibujó un corazón y luego lo atravesó y dijo: mamá, has roto la familia. Esta mañana he escuchado todas las ponencias, llevo conectada desde el principio y se ha dicho aquí, creo que ha sido también Nuria García, no se rompe, con el divorcio no se rompe la unidad familiar. Al contrario, quizás se transforma o mejora o se adapta al nuevo paradigma, pero no se rompe la unidad familiar, no tiene por qué. Yendo un poco al caso práctico en concreto, para que conozcáis un poco de manera directa la experiencia, en mi caso comenzó con un divorcio contencioso, un divorcio por violencia de género, que finalmente se llegó a una conformidad. Hubo previamente una denuncia incluso por la otra parte de que yo le había agredido, o sea, ya rizar el rizo aprovechando mi tamaño. Los que me conocéis sabéis que soy grande. Como digo, la sentencia de violencia de género se llegó a una conformidad y luego el procedimiento se transformó en un mutuo acuerdo. Pero durante este tiempo yo tuve persecución, tuve la persona que se asomaba a la esquina con una rosa, tuve en escrito, que a día de hoy conservo, con una notificación judicial y a lápiz, que decía: me voy a llevar a los niños al extranjero y no los vas a volver a ver. Eso, leerlo, para mí, como madre y como abogada,
os podéis imaginar el impacto que produjo en mi persona. Pero ¿qué ocurre? Que claro, como yo tengo los conocimientos y sé qué herramientas puedo utilizar, pues lógicamente lo primero que hice fue dirigirme a Jorge, el director de la Policía Nacional de aquí, de la zona, dirigirme al centro escolar acompañada de la policía, cogimos a los menores, cogí mi coche y me transporté con mis hijos fuera de la comunidad andaluza. ¿Por qué? Porque lo que hice fue ponerlos a salvo de cualquier tipo de amenaza. Yo no esperé, yo utilicé todas las herramientas que tenía a mi alcance. Él puso denuncias, estamos hablando del año 2007, puso denuncias de abandono de familia, etcétera, etcétera. Yo soy una persona bastante conocida aquí en la comarca, no solo porque los que me conocéis sabéis que hablo con todo el mundo, sino porque soy de las pocas que abandera el tema de la mediación, de la coordinación de parentalidad, etcétera, etcétera. Y viendo esto desde la perspectiva actual, considero que hice lo correcto. La persona que en este caso, en la actualidad además ya no está, tuvo un intento de suicidio que me comunicó solamente a mí. Cuando yo pude ver ese mensaje y pude leer todo lo que ponía en él, llamé corriendo a su madre, llamé corriendo a su hermano. Esta persona lo que pretendía era, claro, que yo acudiera, que yo volviera, que yo, diremos, se restableciera de nuevo la convivencia familiar, algo que yo sabía que no iba a solucionar el problema. Tengo que decir que el trasfondo de todo esto era un problema económico, un problema de dependencia de juego, dependencia, diferentes tipos de dependencia se juntaban, para no entrar tampoco en más profundidad. ¿Cuál fue el final de todo esto? Es que, claro, con estas habilidades que yo he ido aprendiendo y que cuando he tenido la necesidad como mujer, como persona y como letrada, he ido investigando y buscando y formándome en esas necesidades que yo veía que mis hijos iban teniendo. De tal forma que hemos pasado pues, por situaciones en las que a lo mejor mi hijo mayor, por detectar, y no quiero pasarme el tiempo, hubo un tiempo en el que, bueno, pues él, como habéis dicho también esta mañana, ocupó el rol del padre, ¿vale? Quiso ocupar el rol del padre. Yo mido 1,80 m, mi hijo mide 1,95 m. Yo tuve que, con ayuda psicológica, enseñar a mi hijo cuáles eran los límites, cuáles eran, quién yo era y quién era él y cuál era el rol que él tenía, que era el de hijo, y no el rol de su padre. Ese rol no lo tenía él y yo tenía el rol de madre. Y mantener eso, mantener esa fuerza, mantener esa situación, ya os digo que es muy difícil, es muy difícil. Pero busqué, como persona culta y formada, busqué la ayuda necesaria, tuve mi atención necesaria, que luego ya, pues cuando ya no fue necesaria, pues la quité. Seguí formándome, seguí investigando porque me siguió haciendo falta para la ayuda en el crecimiento de estos hijos. Estos hijos a día de hoy tienen 22 y 18 años. Hoy se está examinando a mi hijo pequeño de selectividad, a ver qué tal le va. Además, hemos pasado recientemente, como muchas de vosotras conocéis, porque el padre, después de esta situación inicial de falta de comunicación, de persecución, de amenaza con sustracción de menores, eso hubo que pasar un lapso de tiempo, que no fue corto, estuvo durante 5 meses sin ver a los menores. Yo jamás hablé a los menores mal de su progenitor paterno, jamás, jamás.
¿Por qué? Porque creo que el papel del progenitor paterno es esencial para el desarrollo del menor. Luego esas visitas se volvieron a reanudar de forma paulatina cuando la persona en cuestión mejoró en su proceso, porque sí es cierto que mejoró en su proceso. Con el paso de los años las cosas volvieron a su sitio de forma, vamos a decirlo, más calmada. Es cierto que yo, por la formación que tengo, pues no presenté más pleitos, podría haber presentado ejecuciones de medida, podría haber presentado modificaciones de medida, podría haber presentado actualizaciones del IPC, que no he presentado porque primé el que hubiese una buena relación con el progenitor paterno, porque era imprescindible para mis hijos y para su desarrollo integral, y estoy a día de hoy muy orgullosa de ello. Recientemente, voy a intentar no emocionarme, pero hace escasamente un año quizás, mis hijos, pues, ni que decir, tiene que evolucionar muchísimo en su desarrollo personal e intelectual. Adoran a su padre y adoran a su madre y bueno, pues han estado haciendo sus visitas con su padre y han estado haciendo sus visitas con su madre de forma normal y hemos ido cambiando las visitas y bueno, y las actividades extraescolares, aunque no estaban reguladas, hemos estado gestionándolas con las herramientas que he ido aprendiendo con la formación, que quizás pues de otro modo, de otra forma, a lo mejor no la hubiera podido llevar a la práctica, pero en mi caso real así fue. Y hace un año mis hijos empezaron a decirme que su padre se encontraba mal, su padre estaba mal. Entonces, bueno, pues yo empecé a llamarlo, porque claro, no había una mala relación, pero tampoco había una buena relación. Simplemente visitas, ¿sabes? Ellos iban, venían, es decir, no había una relación. Empecé a llamar, empecé a interesarme y bueno, le dije que acudiera al médico, que tal y cual. Más que nada porque los hijos, cuando tienen una necesidad, ¿a quién acuden? A su madre. Mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá. Entonces, yo detecté esa necesidad en mis hijos y lo que hice fue quitar de mi cabeza todo el daño anterior, que evidentemente eso está ahí porque la memoria la tenemos, y focalizarme en el hecho de que mis hijos necesitaban que su padre estuviera bien o que su padre estuviera atendido. Y eso fue lo que hice. Prioricé eso. Después de bastantes veces llamadas y tal y cual y nada, bueno, pues al final me puse debajo de su casa, estuve 1 hora y media hasta que conseguí que bajara, porque claro, también es una persona independiente. Y bueno, muchos habéis visto un poco la evolución de este tema, se le diagnosticó lamentablemente por la pandemia de forma muy tardía un cáncer de páncreas muy avanzado y falleció el 2 de mayo de este año. Ni que decir tiene que afrontar todo esto, mantenerlo con el trabajo, mantenerlo atendiendo tu despacho de mediación, tu despacho de abogada, tus juicios, tu persona, cuidándote para estar bien con ellos, porque si tú te cuidas puedes estar bien con ellos y puedes darles un buen ejemplo como madre. Creo que eso ellos lo han tenido y creo que no estoy hablando de falsa modestia. Yo hace mucho tiempo que yo no había vivido el fallecimiento, afortunadamente, de una persona cercana. Cuando a lo mejor ha fallecido mi abuelo o mi abuela, que se ocuparon mis padres, resulta de que, bueno, pues hay que hacer una serie de cosas, como son los reconocimientos, como son en fin, una serie de cosas que yo desconocía y que para que no la hicieran mis hijos, porque al estar yo divorciada, yo no era nadie.
para ocupar ese lugar. Y te encuentras, bueno, pues con que tuve que ponerme delante de los médicos para decir, no, esta persona necesita atención médica y hay que dársela. Y que mis hijos me autorizaran legalmente para ello. Y que me autorizase esta persona y mis hijos para la sedación llegado el momento. Pero porque yo soy persona que conocía de todas estas fórmulas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ya no es por contar la experiencia personal, no me está dando tiempo a leer todos los mensajes porque no me da lugar. Pero lo que quiero decir es que la madre de a pie, que no tiene este conocimiento, que no tiene toda esta formación, se ve con unas carencias brutales, brutales. Entonces, esto no es posible que ocurra en este siglo, en el que somos capaces de conectarnos, en el que somos capaces de, desde toda España, poder hablar y vernos a la vez, en el que somos capaces de sacar registros telemáticos, juicios telemáticos, y que no seamos capaces de dotar a las personas de a pie de estos recursos. No sé si a todo el mundo le va a gustar lo que voy a decir, pero todos me conocéis y yo, sinceramente, soy muy sincera. Quiero destacar no sé si algunos habéis tenido la oportunidad de escucharlo, el discurso de la presidenta de la AEAFA. La presidenta de la AEAFA, todo el mundo sabemos de qué asociación se trata. Si ponéis el vídeo, me ha llamado clamorosamente la atención que ha dicho, no voy a decir las palabras exactas, pero más o menos ha hablado de la mediación, sí, por primera vez, o de forma así muy de soslayo, pero a continuación dice, tenemos los abogados que procurar que no nos coman el terreno, que no nos coman el terreno nuestro. Y yo, cuando he escuchado a Amado, a Carmen, a Encarna, vamos a ver, no es, o sea, necesidades. Es imprescindible una difusión de formación generalizada a nivel jueces, a nivel LAG y a nivel funcionarios, pero a nivel nacional, porque yo estoy en Algeciras, Cádiz, bien. ¿Y por qué no puede haber o existir lo mismo aquí que en Barcelona o en Madrid? Porque lógicamente yo soy como Nuria García, una abogada de pueblo. Algeciras tendrá unos 200.000 habitantes. Destacamos y salimos en los telediarios por las playas preciosas que tenemos y por los senderos que tenemos tan bonitos. Pero lógicamente tenemos juzgados mixtos en San Roque, en La Línea, en Algeciras no, tenemos un juzgado de familia, pero ¿qué ocurre? Que, por favor, con total protección de datos y siendo rigurosos, nuestro juez de familia, él es juez y es mediador. Entonces, claro, cuando tú intentas, porque intentas, y lo he dicho, explicarle, es que no puede ser que la misma persona ocupe los dos papeles y la otra persona, eso no le cuadra, es muy complejo. Entonces, esa información es imprescindible. Luego, la falta de recursos es absoluta. He escuchado los casos prácticos y, bueno, ahora os quiero comentar un caso práctico que he estado gestionando a la vez que estaba conectada con vosotras. Aquí en la comarca, soy presidente de la Asociación Mediadores del Campo de Gibraltar desde que nació en 2016 y resulta de que hace unos días me llama una compañera llamada X y me dice, mira, se ha celebrado una vista de divorcio entre dos personas con dificultad auditiva, que precisamente he llamado a José hace unos días para hablar sobre este tema. Claro, yo no manejo el lenguaje de signos.
Yo hablo español, gesticulo mucho, vocalizo mucho, pero el lenguaje de signos como que no. Bueno, pues se ha celebrado una vista entre dos personas con dificultad auditiva del 100%, con hijos menores, en el que la otra parte estaba en rebeldía, no ha acudido a la vista, se ha dictado una sentencia, había convivencia de las partes y ahora me llama la letrada para que cree necesario la mediación para explicarle a él todo lo que ha ocurrido. A ver, yo me pongo en la piel de esa persona y digo, madre mía, si a esta persona no se le ha explicado si tenemos un intérprete de francés, de alemán, de inglés, de ruso, de chino, de lenguaje de signos, o sea, hay que intentar digo yo, ¿no? Ese juez ha debido de contactar o asegurarse de que esa persona con una dificultad auditiva del 100% ha recibido la notificación porque está en el mismo domicilio, la intérprete era amiga de la señora. Entonces, a ver, y además esto es del turno de oficio, es decir, a coste cero, porque claro, ya estamos hablando de un tema humano, con lo cual los medios son imprescindibles, hay que dotar de medios de forma imprescindible. Los letrados, hace poco, el 3 de junio, hemos celebrado aquí en la provincia de Cádiz una formación a los letrados sobre mediación. Yo era una de las ponentes y uno de los puntos era destacar que el letrado es imprescindible antes de la mediación, durante la mediación y después de la mediación. Porque como bien ha dicho Carmen, creo que ha sido Camilla, a veces no somos nosotros mismos quienes tiramos la cerilla y encendemos la gasolina y encendemos el fuego. Porque hay que destacar que cuando hay un mediador, el letrado no debe de perder el control del procedimiento. Debe sentirse que él sigue llevando el control del procedimiento. Por supuesto, con los respetos de la confidencialidad en el proceso de mediación. Pero es importante que nosotros, como coordinadores de parentalidad y como mediadores, mantengamos a los letrados plenamente informados y que ellos tengan la seguridad de que sus clientes están siendo adecuadamente, diremos, llevados durante el proceso de mediación o de coordinación de parentalidad. Yo le presenté un proyecto de coordinación de parentalidad porque soy coordinadora en la primera edición de EUDIMA, es decir, en el año 2019, elaboré un proyecto y se lo presenté a mi juzgado de familia, que ya existía. Pues yo creo que ha dormido el sueño de los justos. Perdonadme por mi lenguaje coloquial, pero es que me gusta ser directa. Pues en la charla del otro día, como os comento, del 3 de junio, como os he dicho, ya he tenido varias, vamos a llamarlo, encontronazos con mi juez, le propuse que cuando me habló de señora, dije yo, ojo, me ha echado 50 años encima como mínimo, ¿no? Bueno, pues le dije, bueno, que también creo que esta mañana alguien lo ha dicho, el que no es necesario suspender los procedimientos judiciales, efectivamente, no es necesario. Y le propuse a mi juez, vamos a ver, entre la contestación a la demanda y la fijación de la fecha de juicio, usted, como juez, está diciendo que, dada la pandemia, dado el desborde de asuntos, dada la situación judicial de colapso que existe, entre la contestación a la demanda y el señalamiento, hay espacio suficiente temporal como para que se lleve a cabo esa coordinación de parentalidad, esa mediación, en fin, se realice ese trabajo de escucha de las necesidades de las partes y no se dé esa situación que todas las compañeras están diciendo de 2 minutos en la puerta tal, que es lo que yo me encuentro. O sea, eso me lo encuentro yo así. Y ya hemos tenido varios letrados, varios problemas por esto. Siendo estrictos, son y 23, y para que no me regañe Gonzalo,
Si queréis preguntar algo o alguien quiere preguntar algo, pues tiene 5 minutos encantada más. de responder. Y lo que sí quiero es agradecer a Gonzalo, a Guadalupe, a Amado y a todo el equipo de Diario de Mediación, pues la oportunidad que me han brindado.